Las acusaciones son muy amplias, corrupción institucionalizada durante décadas, 2 décadas concretamente, no solo en la adjudicación de mundiales, en este caso de los últimos mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, sino también en el reparto de los derechos televisivos, que es también una gran cantidad de dinero. El 2 de junio del año 2015, 4 días después de ser reelecto por 5ª vez consecutiva, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, presentó su renuncia. Y es que su triunfo fue la coyuntura ideal para que el FBI revelara su trabajo de los últimos años: las acusaciones de soborno y lavado de dinero contra un grupo de altos ejecutivos de la Asociación Internacional de Fútbol. El primero en caer había sido Jack Warner, presidente de la CONCACAF, con la ayuda del soplón en casa, Chuck Blazer, quien era miembro ejecutivo de la FIFA. Sus testimonios sirvieron a la Policía Internacional para entender cómo funcionó por décadas la red internacional de corrupción de los directivos del fútbol. El camino al Mundial de un año antes, Brasil 2014, fue tormentoso para la Federación Internacional y medular para las investigaciones del FBI. Durante las reuniones de preparación, las piezas clave de la FIFA, sin sospecharlo, habían sido grabadas y espiadas por parte de los agentes estadounidenses. El FIFA Gate les pisaba los talones. ¿Cuál fue la verdadera razón que desató el escándalo de corrupción en este deporte? ¿Cómo fue la captura de altos funcionarios relacionados con el fútbol por parte del FBI? ¿Qué repercusiones tuvieron los dueños del balón? Esto es La Ruta del FIFA Gate, parte 6. Los minutos finales. Dinero mata balón. Antes de que comience el Mundial de Fútbol, la FIFA celebra su Congreso número 64 en Sao Paulo. Además de la polémica en torno a los atrasos, huelgas y protestas por la Copa en Brasil, el encuentro se realiza con otro escándalo como telón de fondo. En medio de acusaciones de corrupción en torno a la elección de Qatar como sede del Mundial de 2022, autoridades del fútbol europeo llamaron públicamente a que el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, deje el cargo al término de su mandato en 2015. Joseph Blatter sabía que Brasil era el escenario perfecto para recuperar un poco de la esencia del juego dentro de la cancha y desviar la atención mediática, colocar los ojos del mundo sobre el balón y mientras tanto consumar el negocio extraordinario que es una Copa del Mundo. Pero no fue tarea sencilla. Ser sede no era la fiesta que había sido en otras ediciones. Se notó desde la inauguración de la Copa Confederaciones un año antes. El pueblo brasileño mostró su inconformidad y recibió con abucheos a la presidenta Dilma Rousseff y al mismo presidente de la FIFA. Amigos del fútbol brasileño, ¿a dónde está el respeto y el fair play, por favor? Y redobla la apuesta Blatter, pide respeto para Dilma Rousseff. Declaro oficialmente abierta a Copa das Confederações FIFA. Esto es un papelón internacional, Yo no vi nunca una cosa así. Papelón internacional. Así llegó Brasil al 2014, entre manifestaciones. El gobierno aceleró los procesos de construcción de estadios mientras la ciudadanía exigía mayor inversión en materia de salud, educación y seguridad. A pesar de la fuerte lluvia, casi 1,000 personas salieron a la calle la noche de martes para protestar contra los altos gastos de la Copa Mundial. Llevaron carteles que decían "No habrá Copa" y "Go Home FIFA". Cientos de personas se lanzaron a las calles de varias ciudades brasileñas para protestar contra los altos costes del Mundial de Fútbol. En algunas urbes los manifestantes o las manifestaciones derivaron en violencia y más de un centenar de indignados terminaron tras las rejas. A lo largo de la historia, la organización de las Copas Mundiales ha servido a los gobiernos que buscan legitimarse frente a la sociedad y la política internacional. El periodista Carlos Ponce de León reflexiona sobre la razón de que los países luchen por la organización de una Copa del Mundo.
Al final, eso es el gran factor que impulsa a un país y a su federación de fútbol a buscar un mundial. Ese es el gran tema, porque el negocio es de FIFA. La ganancia, la venta de derechos, la venta de los espacios comerciales, incluso FIFA toma posesión de los estadios, el tema de la taquilla, del naming, de todo esto, todo este negocio es de FIFA. Sí le deja una derrama económica importante al país, tiene que ver más con el tema de turismo, tiene también que ver con cómo capitaliza el país ciertos modelos de negocio que le comparte FIFA, pero en realidad un país lucha por un mundial para tener este prestigio internacional, para quizás tapar incluso algunas carencias, problemas que tenga de un lado y que la fachada se vea una fiesta, que los turistas vayan, que el mundo hable, los medios reflejen la parte positiva, lo bonito, lo bueno del país, y funciona muchas veces, ¿no? Entonces, un mundial, buscar la elección de un mundial, por supuesto que te ayuda a dar otra fachada al mundo, a dar la cara bonita, a ponerle los colores y el brillo que ayuden a tapar otras cosas. Para eso sirve también la búsqueda de hospedar un mundial. En ese momento, el país sudamericano estaba envuelto en un escándalo propio de corrupción, que involucró a su empresa petrolera Petrobras y a su principal empresa constructora y la más grande de América Latina, Odebrecht. Que terminó la Euro y viene la recta hacia la Copa Confederaciones 2013 y el Mundial 2014 en Brasil, surge un escándalo de corrupción por los directivos que llevaron el Mundial a Brasil. Joao Belange y Ricardo Techere, las declaraciones del ahora legislador y ex goleador Romário, que dice que el Mundial será el mayor robo del siglo. Años más tarde, salió a la luz que la construcción y reconstrucción de al menos 6 estadios mundialistas estaban en investigación por el uso indebido de fondos manejados por el gobierno y estas importantes empresas constructoras. Y además Brasil tuvo una pequeña diferencia de años justamente para organizar Juegos Olímpicos y Mundial de Fútbol en un contexto social complicado como país, que no es lo mismo a lo que sucedió en Rusia o a lo que sucederá en Qatar, ¿no? El tema de Brasil tenía que ver más con no solamente con un reclamo social grande, sino es con un impacto económico que venían arrastrando después de llegar a un punto muy bueno en su economía. Vienen diferentes factores externos totalmente, después de que ya se había asignado estos certámenes, tanto mundial como Juegos Olímpicos. Entonces fue un mundial bien complicado, un mundial en el que el contraste entre la zona donde estaban los turistas, los estadios a punto de vibrar con la fiesta del mundial, y del otro lado veías a las favelas y a la inseguridad y a la pobreza. Ese fue un contraste muy duro. Dentro de la cancha, el conjunto brasileño quería dejar en el olvido el famoso maracanazo, que 64 años atrás había sufrido a los pies del seleccionado uruguayo. Pero el 8 de julio de 2014, la sombra del Maracaná cayó sobre el estadio Mineirao. Sucedió una de las humillaciones más grandes en la historia de los mundiales y del fútbol. En la semifinal, Brasil cayó frente a la selección de Alemania con un marcador sorprendente: 7-1 a favor de los europeos, dejando a la afición brasileña devastada. Golazo de Alemania, Schürrle. A 12 minutos del partido final, Alemania gusta, golea, gana, rompe récords, vapulea Brasil. Ahora, Alemania 7, Brasil 1. Se va a terminar el partido, pide la pelota el árbitro, el mexicano Marco Rodríguez. Señoras, señores, historia. Y en la final, que era la última esperanza para un triunfo del continente americano, la selección de Argentina, comandada por Lionel Messi, entonces mejor jugador del mundo, también cayó ante Alemania, con un golazo de zurda del delantero Mario Götze a 8 minutos de que terminara el tiempo extra. Pelota para Schürrle, mitad de campo rival, corre Schürrle, va hasta el fondo Schürrle, se anima Schürrle, hasta el fondo va Schürrle, levantó centro Schürrle, gol de Alemania, Götze, gol de Alemania, faltando 7 minutos. Debo decir la verdad, como soy argentino y este momento también queda grabado, gracias muchachos, y aún faltan 7, gracias por todo. Ni seamos fuera de la Copa, ni a llorar como los brasileros. Si esto no se da, gracias pibes, gracias por todo. Pero quedan 6, y yo creo en los milagros, la puta madre. Messi, el astro argentino,
mostraba su decepción por haber perdido la oportunidad más grande de su carrera para levantar la Copa del Mundo y consagrarse como el mejor jugador de todos los tiempos. En lo personal creo que viví mucha tristeza con la selección argentina y hoy tenía la oportunidad de dar un cambio grande. No se dio, hay que mirar para adelante y pensar en lo que viene. Te dieron el Balón de Oro. ¿Qué significa para vos y qué crees? No, la verdad que muy poco. En estos momentos no me interesa nada. Lo único que quería es levantar la copa, llevarla para Argentina y no se nos dio. Así terminó Brasil 2014, con un partidazo, un show espectacular y la calificación de haber sido uno de los mundiales más caros en la historia. Por su parte, el FBI se encontraba muy cerca de dar el golpe a los altos mandos de la FIFA. Según el periodista Ken Bensinger, los agentes habían planeado dar el golpe a los ejecutivos mientras se reunían todos en el Mundial de Brasil. Pero debido a las leyes de extradición del país sudamericano, tuvieron que esperar un poco más para concretar la jugada. Pero este retraso no apagó los fuegos. A la par de la del FBI, se llevaba a cabo la investigación del Comité de Ética de la FIFA, realizada por el estadounidense Michael García, y conocida como el Informe García, sobre el proceso de licitación para las sedes de los Mundiales 2018 y 2022. La presentó al finalizar el Mundial de Brasil con detalles sobre el actuar de varios dirigentes ligados con hechos de corrupción y sobornos. Un mes después de entregar la investigación a los jefes de la FIFA, estos decidieron no publicar el documento con la siguiente justificación: hay que respetar los derechos personales de los actores que se mencionan en el informe. En su lugar, los ejecutivos del fútbol internacional publicaron un resumen del documento en donde aseguraban no se había encontrado ninguna irregularidad. Ante este cínico hecho, el investigador Michael García presentó su renuncia condenando que el resumen estaba incompleto y era engañoso. La FIFA no ve evidencias de corrupción en la elección de las sedes de los mundiales de 2018 y 2022. Alega que el informe García, encargado para evaluar si hubo corrupción en el proceso de elección, tenía elementos dudosos de alcance muy limitado. Pero el propio autor del documento, Michael García, denunció que la FIFA hizo una presentación errónea de su investigación. Según el periodista Ken Bensinger, para la gente en Suiza, la FIFA se había convertido en una especie de vergüenza nacional. Revivió entonces la cacería por parte de los agentes del FBI que tenían años de investigaciones sobre la red que conforma la organización del deporte más rentable del mundo. Así describe Bensinger ese momento. El 20 de mayo del año 2015, los agentes encargados de la investigación en contra de la FIFA entraron a la sala de un tribunal en Brooklyn y pidieron al jurado procesar a 14 ejecutivos relacionados con el fútbol y a empresarios de mercadotecnia deportiva. 7 días después, previo a la elección presidencial de la FIFA en Suiza, la mañana del 27 de mayo de 2015, la justicia estadounidense consumó el golpe. 6 dirigentes de la FIFA han sido detenidos esta mañana en un lujoso hotel de Zúrich, en Suiza. Estados Unidos ha pedido su extradición por corrupción generalizada durante los últimos 20 años. Entre los detenidos, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay 2 vicepresidentes de la FIFA. El arresto de varios de sus dirigentes en Zúrich, a petición de Estados Unidos, sacudió al mundo del fútbol. 2 días después de los arrestos en Zúrich, Joseph Blatter ganó por 5ª vez las elecciones para la presidencia de la FIFA. A pesar de que el FBI comparaba la organización con la mafia, los ejecutivos del fútbol intentaron cerrar filas y votaron por la continuidad del suizo. Sepp Blatter no tiene razones para preocuparse. Su 5º mandato parece asegurado a pesar de las detenciones de 9 directivos de la FIFA y 5 empresarios implicados en una trama de corrupción que duró 24 años. El suizo tiene asegurados los votos de casi todas las federaciones mundiales, excepto las europeas. Así, compañeros, ha terminado esta jornada en una semana movida como nunca antes lo había tenido esta institución, la FIFA, que se ha visto salpicada de un escándalo sin precedentes en su historia. El mundo del fútbol se manifestaba en contra de la reelección de Blatter.
Personajes de la talla de Diego Armando Maradona expresaban su sentir sobre la situación. Como el mundo sabe, el mundo futbolístico sabe, hay dentro de la FIFA una anarquía total. Hay un solo hombre que decide todo y no sabe absolutamente nada. Ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de cambiar porque creo que los mismos colegas de él lo tienen que aconsejar para que se vaya. Le ha hecho mucho daño al fútbol. Sin embargo, el presidente de la FIFA no se encontraba cómodo al saber que tenía a la Policía Internacional siguiendo sus pasos. Y días después de darse los arrestos en Suiza, y a pesar de no haber figurado entre los primeros nombres acusados por Estados Unidos, Joseph Blatter renunció a su puesto como presidente de la federación. Estas fueron sus palabras. La FIFA necesita una revisión profunda. No siento que tenga el control de todo el mundo del fútbol. Los aficionados, los jugadores, los clubes, las personas que viven, respiran y aman este deporte. Por lo tanto, he decidido dejar mi cargo. Y lo anticipamos, se va Blatter de la FIFA, lo anunció en una sorpresiva conferencia de prensa en Zúrich. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, justamente Blatter, entre otras cuestiones, anunció la convocatoria a un congreso extraordinario para que allí se elija a su sucesor. Blatter se va de la FIFA con todo el poder y convoca a este congreso extraordinario que podría realizarse en diciembre o el año próximo. Carlos Ponce de León profundiza. El FIFAgate, de hecho, se realiza justamente en la antesala de la votación para mantener a Blatter en la silla. Fue un par de días antes de lo que se iba a hacer, fue en Zúrich, fue en el marco justamente de la votación, por eso es que había tantos funcionarios y directivos de otras empresas ahí reunidos. Blatter termina siendo electo después del FIFAgate, termina siendo, además con una votación aplastante, fueron 133-75, algo por el estilo, es decir, él todavía gozaba de este apoyo mundial. Por su parte, la prensa en Inglaterra festejó la renuncia de Joseph Blatter. Es un gran día para el fútbol. Otro medio de comunicación publicó: Bladsol Folks, en una clara alusión al cierre de los capítulos de los Looney Tunes. En las redes sociales, la afición del fútbol también se expresó respecto al fin de la era Blatter y la acusación por parte de la justicia estadounidense a los dueños del balón. Las redes sociales celebran de forma unánime la renuncia de Sepp Blatter. Se observan sobre todo memes, comentarios jocosos, se compara a Sepp Blatter con Al Capone, con El Padrino y también con jefes de Estado corruptos de América Latina. El tweet que más me ha llamado la atención ha sido gracioso, ha sido The God Blatter, por decir, como comparando a Sepp Blatter con El Padrino. Para el presidente de la FIFA, toda la investigación criminal realizada por Estados Unidos era una forma de venganza por no haber sido seleccionados para albergar el Mundial de 2022. La investigación sobre la corrupción en el fútbol es un caso extremo de envidia. Si hubieran ganado, no habrían empezado todo esto. Mientras tanto, en el país norteamericano, un hecho curioso ocurrió días después de que Joseph Blatter anunció su dimisión. En Hollywood, el corazón del cine estadounidense, se presentó la premiere de la película United Passions, un largometraje patrocinado por la FIFA a pedido de su presidente y con la participación del actor francés Gerard Depardieu y del británico Tim Roth, que protagoniza al suizo Joseph Blatter. Mr. Avalanche is elected FIFA president. Our accounts are disastrous. Blatter is apparently good at finding money. I want you to make our ball the star of the next World Cup. If that ball becomes a star, FIFA and Adidas will sign the biggest deal the world's ever seen. En la cinta se relata cómo durante la historia los ejecutivos de la FIFA habían realizado negocios sucios y de corrupción, a excepción de Joseph Blatter, que se presenta como un hombre de trabajo y que lucha por acabar con la pobreza en el mundo. Por su parte, Horst Dassler, el creador de la mercadotecnia deportiva con su marca Adidas, es representado por un intelectual que escapa de los ejecutivos de la federación. La película que buscó limpiar la imagen de Blatter
ganó la distinción de ser uno de los peores lanzamientos comerciales en la historia del cine estadounidense. La FIFA quiso hacer una película sobre su historia y el año pasado estrenaron United Nations o Pasiones Unidas en el Festival de Cannes. La chiflaron. ¿De qué va? Es la historia de la FIFA desde su creación. Se estructura en 3 de los presidentes más importantes de la historia de la FIFA. Uno es Jules Rimet, el otro es Joao Havelange y el tercero y último es Blatter. Mamita. No están interpretados por cualquiera, ¿eh? Lo tenés a Gerard Depardieu en el papel de Rimet, lo tenés a Sam Neill y también a Tim Roth, que se pone en el papel de Blatter. La verdad que ahora que ya hemos conocido todo este FIFA Gate, queda muy gracioso. ¿Quién la compró esta peli? Nadie casi. La compraron solo 7 países para verla. Sí, solo 7. Dijeron, no, ¿Fracaso? por favor, esto es una pavada. Y la mandaron directamente al DVD. En Estados Unidos se estrenó hace una semana. Hizo $618 de recaudación. ¿Cómo? 618, 3 números nada más. Ah, no, 600.000. $30 millones costó. Más del 90% fue financiado por la FIFA para contar su historia magnánima y llena de páginas geniales para la población y para el deporte mundial. Para conocer un poco este dislate y tan fuera de timing, ¿no? Ponerse como la FIFA es buena y ayuda a los chicos justo cuando nos damos cuenta que la FIFA es un nido de corrupción como pocos. Con la renuncia de Blatter, terminó una era dentro de la Federación Internacional de Fútbol, que junto con el expresidente Joao Havelange inventó y desarrolló una época donde la esencia y el corazón del deporte se vieron rebasados por los derechos comerciales y los contratos de transmisión de los partidos, lo que representó ganancias para la organización de miles de millones de dólares. Carlos Ponce de León cierra así lo que fue exactamente el escándalo del FIFA Gate, una investigación que estuvo dividida en 2 frentes: la elección de las sedes de los mundiales y la venta de derechos de transmisión. Lo que sucede con el FIFA Gate, aquel amargo desayuno, ¿no?, de 2015, en donde el FBI termina haciendo una redada que aprende a directivos de FIFA y aprende a directivos de otras empresas que estaban ligadas justamente a FIFA, tiene que ver con pagos, con sobornos para poder mantener derechos de televisión, derechos comerciales, para poder seguir transmitiendo, que es el gran negocio hoy que mueve al deporte profesional del mundo. No solamente está en FIFA, está en las ligas nacionales, está en el Comité Olímpico Internacional, cuyo ingreso principal son los derechos de transmisión y significa el 82% de sus ingresos. Es decir, hoy, sin la televisión, el deporte no vive. El deporte profesional no puede vivir. Aquella investigación que inicia el gobierno de Estados Unidos tiene que ver con estos derechos. Lo que inicia el gobierno suizo tiene que ver con los sobornos para la elección de las 2 sedes del 2018 y del 2022, que después justamente se termina comprobando que hubo federativos que recibieron sobornos para poder elegir estas 2 sedes. Por eso es que el FIFA Gate en realidad está compuesto por estas 2 grandes investigaciones, ¿no? La cereza o la imagen que nos destapa al resto del mundo que está sucediendo algo es aquello que sucedió en 2015 en Zúrich, cuando el FBI hace la redada y aprende a los funcionarios de FIFA y a estos directivos de las otras empresas, que las otras empresas de hecho eran justamente las que buscaban mantenerse con estos derechos de televisión. Lo otro tiene que ver con sobornos para la elección de Copas del Mundo. En esos días, el Congreso Extraordinario de la FIFA se preparaba para elegir a un nuevo presidente en un evento televisado al que acudió Joseph Blatter. Estaban definiendo qué es lo que iban a hacer, si es que regresaba su rival a ponerse ahí para luchar por esa silla de poder, cuando en un Congreso Extraordinario aparece este cómico que le avienta los billetes que vuelan, ¿no? Esta imagen que es icónica, representativa del momento del FIFA Gate y de toda la suciedad y de toda la sospecha que lo rodeaba. Blatter no pudo, su imagen era endeble, era una imagen que si soplaba el viento tiraba a este castillo de naipes que había construido. Excuse me? Sorry, this is starting. We're starting a press conference. Where is my security? Come on. Come on. Come on. Here we go, sir. Así fueron los minutos finales en la FIFA,
Con esta lluvia de billetes, se despidió el hombre que durante 17 años se encargó de promocionar el fútbol y que lo transformó junto con empresarios de mercadotecnia deportiva en el mejor negocio deportivo del planeta. So I thank you so much. I thank you for the trust and confidence. Trust and confidence. Together we go. Let's go FIFA. Let's go FIFA. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Dinero Mata Balón es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo del periodista Carlos Ponce de León. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.